Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Internacional. El día de hoy estoy acompañada de mis compañeros del equipo número 9 de la clase de Comercio Internacional. Todos somos pertenecientes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Por seguida se los voy a presentar. Tenemos a la señorita Thalía Jacob, al señor Guerra Lozano, al señor Martínez Cervera y a la señorita Karen Rodríguez y su servidora Yajaira López. El día de hoy quiero platicarles sobre algunos casos que estaremos viendo sobre el Tratado de Libre Comercio de México con relación a otro país, pero ese país se lo voy a decir más tarde. Primero quiero iniciar sobre un tema que ya todos conocemos y vamos a decir un poco más sobre este. ¿Qué es el comercio internacional? Buenos días, señorita Thalía. Buenos días, señorita López. Como ya lo hemos visto anteriormente, el comercio internacional no es más que el conjunto de transacciones comerciales entre residentes y países. A comparación del comercio exterior, que es más que nada la relación entre el país originario con otros países. Muchas gracias, señorita Thalía. Por siguiente, hemos escuchado hablar mucho sobre un término. Este es el dumping. Pero muchos se preguntan, ¿qué es? ¿Cómo se aplica con el comercio internacional? ¿Y cómo surgió? Para eso, nuestro compañero, el señor Martínez Cervera, nos hablará más de él. Buenos días, señor Martínez. Buenos días, señorita López. Claro que sí, con mucho gusto le explico qué es el dumping. Bueno, cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que normalmente aplica en su país, se dice que se hace dumping. Hay una pregunta muy frecuente que se hacen las personas, que es si se trata de una competencia desleal. La verdad es que no hay una respuesta cierta. Lo que se sabe es que muchos gobiernos optan por medidas contra el dumping para así proteger sus productos. Muy interesante. Muchísimas gracias por su información, señor Martínez. Volviendo al tema principal de este programa, es sobre la investigación sobre un tratado de libre comercio que México tiene con cierto país, que aún no les diré cuál es, pero nuestra compañera, la señorita Rodríguez, nos mencionará cuál es la importancia de esta investigación. Buenos días, señorita Rodríguez. Buenos días, señorita, pues muchas gracias. Bueno, pues la importancia del estudio del comercio internacional en sí se basa en las perspectivas económicas y en cómo impactan esas perspectivas económicas internacionalmente y también a los países y sus productos. Obviamente, mencionaba mi compañera, por ejemplo, el dumping, que es una afectación que muchos tomarán de manera positiva o negativa dependiendo del país, pero sin duda es algo que aqueja a la OMC, actualmente a la Organización Mundial de Comercio, y que también es algo muy grave, un problema muy grave para muchos países. Entiendo la situación. Muchísimas gracias, señorita Rodríguez, pero ¿qué creen? Ha llegado ese momento, ¿sí? Ha llegado el momento en el que tenemos que saber cuál es ese país. Redoble de tambores. La República de Panamá. La República de Panamá firmó el Tratado de Libre Comercio de México con Panamá el día 3 de abril de 2014, pero este entró en vigor a partir del 1 de julio del 2015. La República de Panamá se encuentra ubicada en el suroeste de América Central. Como bien sabemos, la República de Panamá se caracteriza por tener productos naturales y potenciales como el cobre, en los bosques de caoba, el cultivo del camarón y la energía hidroeléctrica. Como dato curioso, la República de Panamá es el 86º país con las mayores exportaciones en el mundo. Una de las mayores importaciones de Panamá son los pasajeros, el petróleo crudo, el petróleo refinado, medicamentos envasados, entre otras cuestiones. Pero, ¿qué sabemos más acerca sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá? Para eso hemos preparado unos casos que quiero presentarles en siguiente ocasión para que veamos más en detalle cómo ha sido esta relación. Para eso quiero presentarles a un invitado que nos hablará de este primer caso. Buenos días, señor Gustavo Guerra. Sí, muy buenos días, señorita López. Encantado, compañeros, de estar un día más con ustedes en el Internacional, platicando de dos países fuertes, dos países concretos,
México y la República de Panamá, un poco hablando de su Tratado de Libre Comercio establecido en el 2015, en su comienzo estaban variando un poco los aranceles, pero al final de cuentas disminuyeron en un 50% y después el porcentaje sobrante se irá degradando poco a poco con el tiempo. Esto lo pudimos comentar un poco en clase con nuestro doctor y profesional, el doctor Arroyo. No pudo estar presente con nosotros, pero estoy en representación de él. Para esto, muchas cosas que nosotros repercutimos como materias primas en sectores industriales y también en sectores alimenticios. Esto crea una clara desventaja hacia México al comprar menos nuestros productos y pues se podría decir protegerse más la República de Panamá. A veces nosotros podemos tener en cuenta que el comercio internacional juega a nuestro favor y puede a veces jugar a nuestra contra. Muy bien, muy interesante su aportación. Pero, ¿qué más sabemos sobre este tratado? Tengo un segundo caso, el cual estoy ansioso por platicarles. Bueno, en realidad no se los platicaré yo. Los dejo con mi compañera Talia Jacobo y el señor Martínez. Ellos nos platicarán más sobre esto. Bueno, el segundo caso habla de la participación de Panamá con relación a la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Primero que nada, debemos de saber que el 85% de la carga marítima es representado por Estados Unidos y por China. Entonces, si estos dos países tienen problemas o tensiones, es obvio que va a afectar en la cantidad de carga marítima que pasa por este canal. También, el aumento de aranceles perjudica de manera negativa en el aumento de transportes de contenedores, también en el petróleo licuado y en el petróleo licuado natural. Señor. Bueno, vamos a ir a comerciales y ahorita regresamos. Referente a lo que menciona señorita Talía, recuerdo que Jorge Quijano, tras una conferencia con empresarios, mencionó que el alza de demanda de la... Corte. Referente a lo que mencionó señorita Talía, recuerdo que Jorge Quijano, tras una conferencia con empresarios, mencionó que el alza de la demanda del gas natural licuado estadounidense que pasa por los canales, o bueno, que pasa por México y Japón, circula por Panamá. El 90% de estos buques que circulan por aquí son de Estados Unidos. Como dato curioso, un menor número de buques graneleros que circulan de Estados Unidos a Asia ha afectado al mercado de transportes marítimos en estos últimos meses. Muchas gracias, señor Martínez, por su grandiosa participación. Bueno, señorita Karen, ¿nos puede platicar más sobre el caso? Así es, bueno, esta fue ahora sí que una problemática que hubo entre México y Panamá, donde el reclamante fue México con respecto a Panamá. Esto debido a una reunión que se realizó en marzo del 2005, donde hubo ciertas partidas arancelarias y surgieron dos subpartidas arancelarias con respecto a los lácteos, con un 50%. Esto representó, o para México, mejor dicho, demandó que estas medidas arancelarias pues no cumplían ciertos aspectos, ciertos artículos del GATT de 1994, entonces pues se fueron directamente hacia la Organización Mundial de Comercio, que después mutuamente llegaron a un acuerdo donde podrían ya negociar correctamente entre ambos países y modificar estas medidas arancelarias para el bien de ambos países. Muchas gracias por sus comentarios, señorita Karen. ¿Y qué creen? Casi hemos llegado al final de este programa, el internacional. Ahorita pasaremos a unos breves comerciales. Posteriormente veremos desde otros ángulos las opiniones de los invitados. Regresamos. Muchas gracias por sus comentarios, señorita Karen. ¿Y qué creen, amigos? Hemos casi llegado al final de este programa, el internacional. Pero aún no lo es. Iremos a unos breves comerciales y regresando, veremos lo que son las opiniones de los invitados. Los invito a quedarse ya para finalizar este programa. Nos veremos desde otros ángulos para poder concluir con esta investigación. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en uno más de los programas de El Internacional. Esperamos vernos más seguido por estos lados para poderles hacer llegar mayor información sobre los tratados de México con otros países. Saludos y adiós.
Saludos a todos los televidentes que nos están viendo ahorita en la presentación de este día. Hasta luego.